Bien, bueno, el tema, si se quiere, que estaba faltando para los conceptos básicos de Java, es hablar un poco de lo que son los arreglos unidimensionales, ¿sí? Esa es la clase de hoy. Vamos a ver de qué se tratan los arreglos unidimensionales, los arrays, ¿sí? Todos conocemos ya más o menos a qué apunta el concepto de arrays. Vamos a ver cómo se los define en Java, cómo se lo utilizan para poder obtener un valor, cómo se puede hacer para agregar un valor, ¿sí? Y vamos a dejar unos ejercicios propuestos, ¿bien? La idea es tanto ver algunos conceptos claves en la sintaxis y también ver cómo sería la implementación, ¿bien? Bien, Java, al igual que otro lenguaje de programación, también nos permite agrupar múltiples valores del mismo tipo, ¿no? Eh, esto lo hacemos utilizando los arreglos unidimensionales. Bien, en cuanto a a la utilización de los arreglos, siempre consideramos que son cuando los datos están relacionados, ¿no? Y, y a raíz de qué cosas podemos tener en Java. Bien, podemos tener array de tipo simple, por ejemplo, un array de int, un array de string, un array de float, de double, ¿sí? Pero también lo que podemos tener es array de objetos. Bien, en estos ejemplos lo que nosotros vemos es que tenemos un array de int donde tenemos elementos que van a estar separados por una coma. Bien, ¿cómo está representado el array? Por corchetes. Bien, eso es clave. Bien, los strings van a estar también de nuevo unos corchetes y los elementos van a estar separados por comas. Y lo importante también es que los arreglos me permiten justamente poder, si se quiere, tener elementos de clases, objetos que pertenecen a una clase particular. Bien, en este caso yo te puedo tener un array de naranjas, recuerden las naranjas, lo que vimos en las clases anteriores, donde yo voy a tener un objeto, por lo tanto esto yo voy a tener que tenerlo instanciado en algún momento, el n1, n2, n3, y esos objetos los voy a poder guardar en esta colección. Bien, entonces para este caso recordemos que previamente yo tendría que haber tenido un NDI que es igual a, que es una n, ¿no? A un new naranja. Bien, para cada uno de estos N1 voy a tener que hacer la propia instanciación previa. Bien, bien. ¿Cómo es la sintaxis para declarar un arreglo? Fíjense en lo siguiente. Lo que tenemos es, o cómo hacíamos nosotros para justamente definir un atributo, era el tipo y después el identificador, ¿verdad? Bueno, para poder declarar un arreglo y Java entienda que es un arreglo, lo único que se le tiene que agregar es los corchetes, ¿bien? Y después la definición sigue siendo la misma, ¿sí? Particularmente lo que estoy diciendo es que el identificador que ahora va a hacer referencia a un arreglo, ¿sí? Es un arreglo unidimensional, ¿sí? Entonces con los corchetes le estoy diciendo a Java eso, que es un arreglo unidimensional cuyos elementos pertenecen a cierto tipo, ¿sí? Entonces, como vimos, esto me va a permitir justamente tener, en el caso de los int, va a ser un int corchete, ¿sí? En el caso del string, string corchete. En el caso de que yo necesita acumular varias naranjas, va a ser el naranja y los corchetes. Bien, entonces fíjense, teniendo en cuenta eso, yo puedo tener un arreglo que tenga 123 N1 y la palabra high, ¿sí? ¿Esto es válido?
Bien, ¿sí? ¿Sí? Todos me están diciendo que no. Y bien, y esto es claramente, no se puede hacer porque bien la definición me está diciendo que los valores tienen que ser del mismo tipo. Por lo tanto, cuando yo estoy definiendo los arreglos unidimensionales, tengo que tener en cuenta eso, que el tipo, o sea, los elementos siempre van a ser de un tipo el cual yo estoy definiendo, ¿sí? No voy a poder hacer una mezcla. Bien, entonces fíjense, ya tengo la sintaxis cuando necesito un arreglo. Bien, ahora, importante es, hasta ahora yo simplemente estoy diciendo que un identificador, ¿sí? Un atributo, por ejemplo, está definido como un arreglo de un tipo específico, ¿sí? Pero hasta ahora lo que no dijimos es el tamaño, por lo tanto el compilador ni la máquina virtual conocen el tamaño de ese arreglo, ¿sí? Pues, ¿cuántos elementos tiene? ¿2, 5, 100? ¿Sí? No lo sabemos, ¿sí? Hasta ahora es simplemente la declaración de la regla. Bien, para instanciar un arreglo, ahora sí, ¿sí? Ahora nosotros le vamos a tener que decir, ¿sí? en, en new tipo corchete, ¿sí? Y ahora no va entre corchetes vacíos, sino que le tengo que especificar el largo que va a tener. Esto es decir, cuántas celdas de memoria le quedan asignadas para este identificador, para este arreglo particular. Bien, entonces, si yo le digo 3, o sea, largo igual a 3, lo que va a hacer es guardar 3 posiciones en la memoria para que pueda guardar elementos de este tipo. Bien, y solamente 3. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, si yo estoy definiendo las edades de unas personas, acá simplemente estoy declarando un arreglo que se llama edades. Bien, ahora para instanciar este arreglo, edades va a ser new int. ¿Y cuántos elementos, cuántas edades puedo guardar? Puedo guardar 4, ¿no? Bien, exactamente, bien. Eh, Puedo guardar 4 elementos, ¿sí? Y no más. ¿Qué pasa si en realidad lo que necesitaba no eran 4 elementos, necesito en realidad 5 elementos? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volverla a instanciar, pero ahora en vez de donde hice 4, decirle que en realidad necesito 5 espacios, ¿sí? No puedo hacer crecer esta lista o hacerla decrecer de alguna manera, ¿bien? Sino lo que tengo que hacer es de una manera interna destruir el objeto, volverlo a crear con o más elementos o menos elementos, ¿bien? ¿Se entiende eso? Después veremos más adelante otros tipos de arreglos que me permitan justamente tener esta dinámica un poco mejor formada. Pero por ahora los arreglos son importantes. ¿Bien? Bien. Entonces, repasando ya tenemos cómo se define el arreglo, cómo se instancia, ¿sí? En cuanto a tamaño, y lo que necesitamos ahora es justamente poder insertar un valor, ¿sí? En una o alguna de las posiciones válidas, o ver en un índice en la posición válida qué elemento está viviendo ahí. Bien, ¿cómo lo hacemos? Es, si yo lo que necesito es saber o sacar el elemento del arreglo en una posición determinada, lo que voy a hacer es utilizar esta parte, ¿sí? Esta expresión que es de mi arreglo entre corchetes la posición, el índice al cual estoy haciendo referencia. Bien, entonces, entonces ¿qué tengo que tener simplemente cuidado? Es que los elementos comienzan en la posición 0. Bien, ¿sí? O sea que en la posición 0 es una posición válida. Bien, y ahora cuando necesito insertar un valor en una cierta posición, ¿sí? Lo que hago es utilizar toda esta expresión. Bien, es decir, el arreglo en la posición tanto
va el valor, un valor nuevo, por ejemplo. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces, simplemente es de nuevo, yo ya tengo definido mi arreglo y con el índice voy a poder jugar, es decir, sacar valores o actualizar los elementos en una posición dada. ¿Bien? Bien, entonces, siguiendo con el ejemplo de hace un rato, ¿sí? Yo tenía definido edades, que era un arreglo de enteros, y decía que, por ejemplo, tengo para poner 4 elementos. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, ahora, edades en la posición 0, pongo un alumno que tiene 19 años. Edad en la posición 1, pongo una persona que tiene 42 años. Edades en la posición 2, ¿sí? Otro alumno que tiene 22 años. Y edades en la posición 3, ¿sí? Tengo una nueva edad que es 23 años. Bien, exactamente, Juan. Entonces, ¿cómo me queda mi arreglo? ¿Sí? Y lo que tengo que tener en cuenta es eso, como la posición 0 es la válida, ¿sí? Mi arreglo está formado de la siguiente manera. ¿Sí? Sé que tengo 4 elementos. Bien. En la posición en la posición 0, ¿sí? Tengo la edad 19. En la posición 1 tengo la edad 42. En la posición 2 tengo la edad 22. En la posición 3 tengo la edad 23. Bien, entonces simplemente ese detalle de implementación donde tengo que recordar que la posición 0 es válida, por lo tanto cuando voy a tener los elementos no comienza de 1 a 4, sino que es de 0 a 3. Bien, bien, ahora sí está claro, ¿no? Perfecto. Bien. Veamos, veamos por ejemplo el ejercicio 1. Bien. El ejercicio 1 me dice lo siguiente. Implementar en Java justamente la definición de esta clase. Bien. Tengo una clase que se llama precipitaciones. ¿Sí? Tengo dos atributos. Una es lista de precipitaciones, que es un arreglo unidimensional de 12 elementos. ¿Bien? ¿Qué está diciendo esto? Es básicamente las precipitaciones, está haciendo referencia a las precipitaciones de un año particular. Entonces, en enero llovió una cierta cantidad de milímetros, ¿sí? En febrero llovió una cierta cantidad de milímetros y así sucesivamente hasta diciembre. Por lo tanto, fíjense que tiene mucho sentido que yo tenga un arreglo unidimensional de 12 elementos que corresponde a cada elemento que el mes de un año particular, ¿verdad? El cual yo estoy tomando la precipitación. ¿Eso se entiende? ¿Queda claro esa parte? Bien, ¿sí? Entonces tenemos eso, tenemos un arreglo de 12 elementos que hacen referencia a los meses. Luego tenemos como segundo atributo, índice a cargar. Bien, como yo lo que voy a haciendo es lo siguiente, ¿no? Comienza el año, estamos en enero, ¿sí? Y por ejemplo, sí, enero dije, está bien. Es 12 de enero. Yo ya estoy, si se quiere, completo como para poder cargar la precipitación del mes. Y la respuesta es no, porque tendrías que esperar que termine de todo el mes para saber cuántas veces llovió y cuánto. Una vez que yo sume todas las veces que llovió y cuántos milímetros, podría cargar el mes recién correspondiente al mes de enero. ¿Eso se entiende? Bien.
Y así o sea, por ejemplo, ahora nosotros estamos en abril. Yo ya puedo cargar el valor de la precipitación correspondiente a mayo y no porque tengo que esperar que pase mayo como para poder haberle calculado la cantidad de veces que llovió y cuántos milímetros para poder tener ese valor. ¿Sí? A priori no. Bien, ¿eso se entiende? O sea, tiene que pasar el mes como para que recién yo pueda cargar el valor. Bien, ahora, suponete, nosotros estamos ya a comienzo de abril y recién estoy creando un objeto de la clase precipitaciones. Si yo digo, bueno, no lo cargué en enero, no lo cargué en febrero, no lo cargué en marzo y no lo cargué en abril, ¿puedo cargar los valores anteriores? La respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta es sí porque, bueno, sí me puedo haber dormido un poquito, pero sí tener esa información y creo un objeto ahora y voy cargando, ¿no? El mes correspondiente a enero, a febrero, a marzo y bueno, hasta dentro de unos días puedo cargar abril. Bien, entonces voy a tener esa información del mes y cuál es el índice que yo tengo que cargar, ¿sí? Bien, ahora, particularmente, ¿cómo son estos atributos? Bien, ¿sí? Recordemos que el signo menos o el signo más y hay otros tipos de simbologías que nos dan cierta información para poder hacer la implementación, ¿no? En el caso del negativo, estoy diciendo que tanto lista de precipitaciones como índice a cargar son atributos privados. Bien, entonces eso ustedes ya lo tienen que ir, si se quiere, asimilando. Información que uno a través del diagrama de clase le está brindando. Bien, ok. Ahora tenemos tres métodos. El método precipitaciones hace referencia ¿a quién? A la clase, bien, pero hace referencia al constructor de la clase, ¿verdad? Muy bien. Hace referencia y particularmente este constructor no tiene parámetros, ¿bien? Pero ¿qué es lo que tendré que hacer dentro de este constructor? Es justamente instanciar, por ejemplo, la lista de precipitaciones, ¿sí? Veremos qué más se hace, ¿bien? Como segundo método tengo cargar precipitación actual. Y fíjense que cargar precipitación actual lo único que recibe como parámetro es un valor doble. Bien, no va a haber problema porque el parámetro es doble y los elementos que yo estoy esperando para poder guardarlo en el arreglo unidimensional también son dobles. Bien, ahora acá fíjense que le estoy pasando el valor de la precipitación, pero no le estoy diciendo en qué posición la tiene que guardar. ¿De dónde saco esa información? De algún lado la tengo que sacar. Eso sí queda claro, ¿verdad? Del índice, exactamente. El quien me va a decir a dónde lo tengo que insertar, ¿sí? A dónde tengo, en qué posición de mi arreglo tiene que ir insertado, es justamente índice a cargar. Por lo tanto, en mi constructor precipitaciones, además de instanciar este objeto, ¿sí? Lo que tendré que hacer es inicializar este índice. Y este índice a cargar en el constructor va a tener el valor 0, ¿sí? Porque vamos a comenzar con el mes de enero. Es el primer valor que yo tengo que cargar. Bien, por último tengo el método calcular promedio anual. Perdón. Bien, ¿qué hace esto? Es justamente tomar cada uno de los elementos de mi arreglo, ¿sí? Y sacar un promedio. Bien, estoy esperando porque están escribiendo.
Bien. Bueno, si no hay dudas, lo que vamos a ver es una pequeña implementación justamente. Ahí está. En este método sería necesario que se verifique que esté encargado. Bien, es una buena pregunta. Bien. Para el ejercicio 1, fíjense en que no le está diciendo nada. María lo que dice es necesario que yo cargue los 12 valores, es decir, que el índice a cargar esté con valor 11, o sea que ya haya cargado todo, ¿sí? Para recién poder sacar el promedio. Y la respuesta es, como no me están diciendo nada, ¿sí? Nos guiemos por lo que nos dice el método. Me dice que tengo que calcular el promedio anual, ¿sí? Por lo tanto, si el resto de los elementos es cero, no importa, lo sumo igual, ¿sí? Y saco el promedio teniendo en cuenta que esos valores hasta ahora son ceros, ¿sí? En el ejercicio no dice nada, por lo tanto respeto lo que dice que es anual, ¿bien? Porque si no sería calcular promedio parcial, ¿sí? De los meses que tengo cargado, ¿bien? Veremos después en el ejercicio 2 si hay más información, ¿no? Pero bueno, este era, si se quiere, uno un poquito más simple. Bien, y ahora veamos su correspondiente implementación en Java. Bien, ¿se ve bien ahí el video o lo tengo que agrandar algo? No se ve, dice. A ver. Deme en 2 segundos. Bien. Ahí lo vuelvo a cargar. Ahí va. Ahora, bueno, tampoco. ¿Qué les aparece? El video no está disponible, ok. Ahora sí. Buenísimo. Bien. Bueno. A ver, ¿hay alguien que no esté viendo el video? Sí, sí, ahora está en pausa porque estoy viendo si todo lo ven. Perfecto. Bien.
Bien, antes que continúe el video, ¿se está escuchando y se ve bien? ¿El tamaño está bien? Perfecto. Listo, le doy play. Si tienen dudas, pongo en pausa el video y contesto, ¿bien?
Bien, bien, ¿qué les pareció el video? Se entiende, ¿verdad? Perfecto. Detalles de implementación que tiene razón acá David es que para que esa implementación sea totalmente correcta, yo debería ir chequeando si el índice a cargar ya no ya llegó a 12, ¿no? Si llegó a 12 significa que ya tengo cargado el año completo. Bien, es el único detalle que quedó. Pero bueno, la idea era simplemente mostrarle cómo era el funcionamiento del arreglo unidimensional. Bien, ¿qué les queda ahora para ustedes? Bien, le está quedando lo siguiente. En el ejercicio 2 es complementando con nueva información la clase del ejercicio anterior. Ahora lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Tenemos de nuevo la lista de precipitaciones que sigue siendo el mismo atributo. Tenemos un índice a cargar también del tipo int. Tenemos el constructor, ¿sí? Que ya lo tenemos definido. Tenemos ahora cargar la precipitación actual, que es el que también ya definimos. Y particularmente vamos a tener un nuevo método que se llama cargar precipitación de un mes. Ahora, este nuevo método que se llama cargar precipitación de mes recibe no solamente un parámetro, sino que está recibiendo dos. Es el índice, el cual tengo que cargar o actualizar la precipitación, y el valor nuevo. Bien, ahora detalle de color. Para seguir, para seguir con lo que nosotros ya habíamos definido, este índice me pueden subir cualquier índice, pero yo simplemente voy a hacer la actualización del mes, ¿sí? Si es un mes que ya está cargado, es decir, si yo cargué enero, febrero y marzo, puedo utilizar el método calcular o sea, cargar la precipitación del mes para enero, para febrero, para marzo, no para octubre, porque sigo teniendo el mismo problema. ¿Por qué me voy a tener ahora un índice? Porque de repente yo puedo decir cargar el mes de enero, febrero, marzo, tengo que cargar ahora el mes de abril, pero de repente me doy cuenta que el mes de enero lo cargué mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Matar mi objeto y volverlo a crear? No, para que eso no suceda, lo que voy a hacer es tener un método que me permita tener una cierta flexibilización. Es decir, poder cargar, o sea, o actualizar vendría a ser una precipitación de un mes que yo ya cargué previamente. Bien, en este caso va a ser enero, febrero y marzo nada más. Bien, ¿se entiende qué tiene que hacer eso? Bien. Calcular el promedio actual. Bien, fíjense en que ahora sí está lo que me venía preguntando María hace un rato es, yo tengo el calcular el promedio anual, perfecto, pero si yo tengo cargado solamente los primeros 4 meses, sé que hay 8 meses que están en cero. Y si hay 8 meses que están en cero, significa que es probable que me afecte mucho al promedio general. Bien, bueno, para justamente poder salvar ese problema del cálculo del promedio anual, lo que voy a hacer es justamente calcular un promedio actual. Es decir, de nuevo, si solamente tengo cargado los primeros 3 meses, el promedio va a ser el acumulado de estos 3 meses dividido 3. Bien, perfecto. Por último, y esto sí es lo más interesante, voy a limpiar un poquito la pantalla, es calcular lista de desvíos. Bien, ahora fíjense, calcular la lista de desvíos, ¿sí? Lo que devuelve es, y esto sí es una notación nueva. Bien, dice, devuelve un... ¿Qué es esto? Es un corchete, y adentro yo lo que estaba esperando es que sea algo así como esto, un doble 12, ¿verdad? Pero me dice que lo que devuelve es un arreglo unidimensional de tipo doble, pero que ese arreglo puede ser de un elemento, de dos elementos, de tres elementos, hasta
como máximo 12 elementos. Eso es lo que me está diciendo esa notación. ¿Se entiende eso? Primero y principal. Se entiende que la respuesta, ¿sí? Este método me da como una respuesta, un vector de un tamaño que puede ser 1, que puede ser 2 y así. ¿Hasta cuándo? Hasta lo máximo que puede ser 12, nada más. Bien. ¿Y a qué hace referencia esto? El desvío por ejemplo, ¿no? Supongamos el caso óptimo. Yo ya cargué todos los valores de enero hasta diciembre. Bien. Tengo el valor de enero, tengo el valor de febrero, de marzo, así sucesivamente hasta diciembre. ¿Sí? Exactamente. Bien. Este es diciembre, este es enero. ¿Sí? Si yo tengo todos los valores, ¿no? Veamos el caso más simple. ¿Puedo sacar el promedio anual? Sí. ¿Sí? Voy a tener el promedio actual. El promedio anual. Bien. Ahora si yo hago la diferencia de lo que llovió en enero con respecto a ese promedio anual, esa diferencia o es cero, o es positivo, o es negativo. ¿Sí? Entonces, si es positivo, significa que este mes de enero llovió más que el promedio. Si el valor te queda negativo, significa que llovió menos del promedio. ¿Sí? El desvío me va justamente a saber justamente si llovió más de lo que se esperaba o si llovió menos de lo que esperaba, ¿sí? Del promedio. Bien, entonces, si tengo las 12 precipitaciones, en este caso lo que yo voy a devolver justamente va a ser un arreglo de 12 elementos que son el desvío, o sea, el mes de enero menos el promedio anual, y lo pongo acá. El valor de la precipitación correspondiente a febrero menos el promedio anual, lo pongo en la segunda posición. Y así sucesivamente obtengo un arreglo de 12 elementos que hacen referencia al desvío. Ahora, si yo no tengo los 12 elementos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Supongamos que tengo enero, tengo febrero y marzo. ¿Sí? Si tengo eso nada más, voy a utilizar el promedio actual. Voy a calcular eso. Y en este caso lo que va a devolver es un arreglo solamente de 3 elementos, que es enero menos el promedio actual, lo pongo acá. Febrero menos el promedio que se pudo calcular hasta ahora, lo pongo acá. Y el tercero menos el promedio, lo pongo acá. Bien, entonces por eso tiene mucho sentido en el diagrama de clase que lo que esté devolviendo no sea un doble de 12 nada más, porque ahí estoy, si se quiere, acotado a que tenga cargado todas las precipitaciones de todos los meses, sino que lo salvo justamente diciendo, bueno, lo que me devolves es un arreglo, pero de un elemento, de 2 elementos, hasta de 12 elementos. ¿Bien? Bien, bien, bueno, eso es el único ejercicio que tienen que hacer. Completar, si se quiere, lo que quedó del ejercicio 1. Bien, estoy viendo si quedan algunas preguntas por ahí dando vuelta. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para, como vos en el video vimos que solamente le decimos doble
y le mandamos el corchete sin nada sin otra cosa, o sea, lo que hacemos es, lo que nosotros hacemos en el constructor, no voy a escribir acá, en el método, nosotros lo que ponemos es, en vez de decir void, lo que vamos a decir es double corchete. Simplemente lo que estamos diciendo que este método devuelve un arreglo unidimensional de dobles, nada más. Bien, significa que no le estamos diciendo de qué tamaño va a ser. Internamente dentro del método, estamos hablando de este método, ¿verdad? Yo tendré que decir, bueno, ¿cuánto tengo que calcular? Bueno, entonces instancio un arreglo que se llama desvío, que va a ser igual a new, ¿sí? Double, le voy a poner la D nada más porque no entra, y acá le digo, bueno, tengo enero, febrero y marzo nada más. Bueno, entonces son 3 elementos, ¿sí? A ver, a mí me gustaba este, pero bueno, si no le gusta, vamos con este. A lo que digo es lo siguiente: calcular lista de desvíos, ¿sí? Yo le tengo que decir qué es lo que devuelve, ¿sí? Devuelve un doble, un arreglo unidimensional de doble, nada más. Bien, como parámetros no tengo nada, ¿sí? Y ahora adentro es, tengo que ver de qué tamaño es. ¿Es 12? ¿Es 11? ¿Quién me dice ese? ¿Quién tiene esa información? ¿Quién tiene esa información? El índice, ¿verdad? Entonces yo tendría que decir desvíos doble corchete desvío es igual a new desvíos que algo, ¿sí? Ahí tengo que ver, el que me da la información es índice a cargar, pero es índice a cargar o le tengo que sumar 1, le tengo que restar 1, algo, no sé. Después calcularé para cada una de las posiciones la diferencia y al final lo que tengo que hacer es un return de ¿qué? Desvíos y nada más. Fíjense en que en la cabecera yo le estoy diciendo que le devuelvo un arreglo unidimensional, pero no le dije de qué tamaño. Por lo tanto, adentro le puedo setear o puedo instanciar un tamaño que yo necesite. Luego lo retorno y nada más. Entonces, si es de tamaño 1, tamaño 2 o tamaño 12, no importa, no cambia la cabecera. Bien, ahora sí. Exactamente, o sea, es el valor que tiene lista de precipitaciones en la posición I menos el promedio, ¿sí? El promedio, por ejemplo, actual. Y como es doble, no importa si es positivo o negativo, ¿sí? Bien, ¿se entiende entonces lo que se tiene que hacer? Bien, buenísimo entonces. Hasta acá en la clase de vectores, ¿sí? Fíjense que es bastante sencillo, no es nada nuevo que no hayan manejado en algún momento, por ejemplo con C, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedamos para la semana que viene? Con Carlitos los que estuvimos hablando es, bueno, vamos a subir entre el sábado y el domingo el trabajo práctico número 1 para que ustedes vayan haciendo la implementación, ¿sí?
El trabajo práctico 1 tiene o contiene lo que serían conceptos básicos, ya sea le damos una pequeña narrativa donde ustedes tienen que definir cuáles son las clases, cuáles son los objetos, cuáles son atributos o algunas pequeñas implementaciones. Bien, ¿qué se va a hacer el lunes o el miércoles? Carlito Nocera, no vamos a estar, así que tienen una semana de vacaciones. Mentira, nada, mentira. O sea, el lunes y el miércoles vamos a seguir estando, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7, 6 a 7 y cuarto, ¿sí? Lo que se necesite, pero no para poder proyectar una nueva diapositiva, un nuevo video, dar nuevo material, sino para que ustedes, ¿sí? Puedan sacarse las dudas, ¿sí? Activen los micrófonos y charlamos. Repasamos alguna diapositiva en particular, si tienen duda de los ejercicios, entonces eso, ¿bien? O sea, van a ser las consultas presenciales si se quiere. Vamos a utilizar de nuevo este mismo entorno de Big Blue Button, ¿sí? Y, pero vamos a estar disponibles. Carlitos el lunes, yo el miércoles. Eso es como para no seguir dándole más material y que de repente lo único que entiendan sean los profesores nada más, ¿sí? Bien.